Gracias a usted, diputado. Tiene la palabra el diputado Marcelo Casareto. Muchas gracias, señor presidente. Estamos tratando este proyecto de ley de ampliación del presupuesto 2020. Es importante analizar en profundidad lo que planteó el secretario de Hacienda de la Nación en el día de ayer, la situación de partida, la respuesta frente a la pandemia, la ejecución presupuestaria al 30 de junio y lo que se presenta para el próximo semestre. En aras de la brevedad, no voy a describir en demasía el punto de la situación de partida, pero sí me interesa destacar lo que fue la inversión que hizo el Estado Nacional en relación a la pandemia. Por eso destaco uno de los conceptos fundamentales, cuál fue la ejecución al 30 de junio. Muchas veces desde las políticas públicas se anuncian determinados planes de gobierno. Y algunos dicen, pero esto se ejecuta, no se ejecuta. Efectivamente, las políticas anunciadas por este gobierno llegaron al conjunto de los argentinos. Así que veo el ingreso familiar de emergencia con 179.000 millones, los aportes al fondo fiduciario para las empresas, 60.000 millones, el salario complementario, el ATP por 132.000 millones, los aportes a las provincias del orden de los 65.000 millones de pesos en concepto de ATN y de 60.000 millones de créditos a través del fondo fiduciario. Veo el refuerzo de 17.000 millones para la partida de salud, de 6.000 millones en la inversión en los hospitales modulares, dentro de los principales conceptos de la inversión que ya fue dicho, alcanzó a 687.000 millones de pesos. Y hacia adelante, como ya fue descrito en detalle, el 80% de las modificaciones presupuestarias se orientan nuevamente a un concepto social. Estamos hablando de 592.000 millones de pesos de inversión en seguridad social, 250.000 millones de subsidios económicos, 170.000 millones de ingreso familiar de emergencia y ATP, asignaciones familiares y demás. Entonces, en esto que decía, ¿hay un trazo claro? Claro que hay un trazo claro. El otro día repasaba cuando un año atrás Alberto Fernández, como candidato a presidente, vino a esta provincia de Entre Ríos y junto con el gobernador y quienes éramos candidatos, hablamos de las cosas que íbamos a llevar adelante en caso de acceder al gobierno nacional. Y hoy veo ampliamente satisfecho esos conceptos, esos valores, esos principios. Por eso me gusta cuando el presidente presenta políticas de gobierno y me gusta cuando junto con él están los gobernadores del Frente de Todos, al tanto de las políticas, también los gobernadores de Juntos por el Cambio o de partidos provinciales que siempre están acompañando en cada una de las decisiones sanitarias y en cada una de las decisiones económicas. Y me gusta cuando se plantea también que estén los distintos sectores sociales, los actores de la producción, los actores del trabajo, de los movimientos sociales, de los distintos movimientos que hacen a la vida de la Argentina. Entonces digo, sobre esos conceptos, esos principios, esos valores que nos planteamos, se están llevando adelante, se están ejecutando estas políticas, y eso es lo que vemos de la ejecución presupuestaria. Creemos que este presupuesto refleja el instrumento para el cambio en democracia. Y voy a un pequeño capítulo, presidente, reflejado a nuestra provincia de Entre Ríos. Y el otro día hacía un pequeño detalle que se los comento, sobre los tres conceptos fundamentales: el apoyo a las empresas, el apoyo a las familias y el apoyo a las provincias y a los municipios. ¿Qué impacto tuvo la política nacional en estos primeros meses? Créditos a tasa del 24%,
En mi provincia se desembolsaron 3.580 créditos por 5.889 millones de pesos. Créditos a tasa cero para autónomos y monotributistas. En Entre Ríos se desembolsaron 16.224 créditos por 1.924 millones de pesos. Del ATP, por el que se paga el 50% de los salarios, en Entre Ríos se cubrieron en las distintas rondas 44.586 salarios de trabajadores por 6.258 empresas en un importe de 2.327 millones. Esto es, más la baja de aportes patronales que se fueron prorrogando a partir del ATP, una inversión de 10.803 millones de pesos en apoyo a las empresas y sus trabajadores. En cuanto al IFE, que se instrumenta a nivel nacional, con casi 9 millones de trabajadores desocupados, en Entre Ríos alcanza a 277.372 trabajadores, con una inversión que hasta el momento significa 5.547 millones de pesos. La tarjeta alimentaria que comenzó en diciembre y que comenzó a ejecutarse en la provincia de Entre Ríos alcanza en este momento a 46.000 familias con una inversión de 1.380 millones de pesos. Esto es, 6.927 millones de pesos invertidos en familias. Y en relación al gobierno, el gobierno hizo el Fondo de Asistencia a las Provincias, 120.000 millones, 60.000 millones de ATN, 60.000 millones de créditos. Entre Ríos recibió ATN por 2.157 millones de pesos y recibió créditos del Fondo Fiduciario por 3.500 millones de pesos, lo que hace una inversión de 5.657 millones. En definitiva, esto marca una inversión total de 23.387 millones de pesos realmente desembolsados por el gobierno nacional en el ámbito de la provincia de Entre Ríos. Esto permite llegar a 277.000 familias por un lado, a 44.000 por el otro, un total de 321.000 familias que recibieron la asistencia directa del Estado y a 26.000 empresas, monotributistas y autónomos que recibieron las políticas nacionales. Además, para concluir, presidente, por las limitaciones de tiempo, me gustaría destacar que este gobierno nacional, además de esta política de emergencia de la pandemia, yendo a lo de salud, se desembolsaron fondos del plan Sumar, Redes, Proteger, Salud Comunitaria, equipamiento, respiradores, medicamentos, insumos, vacunas y demás, por 467 millones en el primer semestre. Y además, se desembolsaron un fondo para el sistema previsional entrerriano de las cajas no transferidas, por casi 7.000 millones de pesos, que es la máxima asistencia que ha tenido un gobierno provincial de Entre Ríos desde que existen los pactos fiscales y la necesidad de transferencia. Entonces, pudiera seguir sumando el impacto provincial que tuvo los bonos a los jubilados, la prórroga de los créditos del ANSES, los medicamentos gratuitos del PAMI, todos los aportes para el subsidio energético por un lado y el subsidio del transporte urbano. Veo que a mi provincia han venido el jefe de gabinete, Cafiero, ministros como Rossi, Catopodi, Trota, Meoni, Arroyo, Ginés. Veo que otros no han venido, pero permanentemente reciben al gobernador, los intendentes y demás, y permanentemente están escuchando lo que es la voz del pueblo entrerriano. Así que, de mi parte, señor presidente, comparto los criterios que han esbozado los diputados Casas, Vallejos. Coincido en parte con lo que ha dicho Sarguini, también el diputado Romero y otros diputados. Veo que en términos generales hay una necesidad de que la Argentina cuente con esta herramienta presupuestaria por la ejecución despareja de los créditos que se requieren. Entiendo que hay algunos planteos en materia de transporte que recién escuchábamos. Este gobierno ha hecho una inversión mucho más fuerte en materia de transporte urbano de pasajeros
de lo que era la inversión del gobierno anterior. También comparto la preocupación que se ha hecho sobre alguna redacción en particular que se puede plantear, pero como concepto general, nuestro gobierno va al Parlamento, va al Congreso con una ampliación presupuestaria. Explica el punto de partida, la ejecución y los conceptos a futuro. Así que nosotros, señor presidente, tenemos que darle las herramientas que nuestro gobierno necesita, porque está cumpliendo con las cuestiones esenciales que hacen a la vida de todos los argentinos. Así que yo lo que le propongo es que firmemos el dictamen tal como está y que si tenemos que hacer algún retoque, lo hagamos el día viernes en el recinto. Excelente la exposición de Raúl Rigo, secretario de Hacienda, con quien compartí trabajo cuando ambos éramos más jóvenes, 25 años atrás, en el ámbito del Ministerio de Economía de la Nación. Y creo que es un recurso humano valioso para la Argentina y para nuestro gobierno en particular. Así que muchas gracias, señor presidente. Pido entonces la aprobación del despacho tal como lo ha mandado el Poder Ejecutivo en esta instancia. Muchas gracias. Gracias, diputado.